Señores alumnos, ¿cómo están? Les presento este nuevo tema, el cual está enfocado en el estudio de lo que se denominan pilas. Es decir, se quiere incursionar en cómo demostrar que se puede organizar la información de manera efectiva para la computadora. Tanto les cuento que es útil para hardware como para el software. Es decir, cuando tenemos que almacenar datos, no siempre es meter los datos como sea en algún lugar. Puede haber algún contenedor que necesita o es mejor su desempeño si tiene una funcionalidad mejor de almacenamiento de datos. Entonces se desarrolla un concepto denominado pilas, que en este momento lo voy a explicar cómo funciona y qué es lo que hay que hacer. En realidad es una forma de simular y demostrar cómo la información puede ser manejada de una forma más organizada. Por ejemplo, para poder ilustrar un poco la situación, imaginemos que esto va a ser un vector que vamos a colocar nosotros parado, donde están los índices de posicionamiento, como ustedes ven. Pero imaginen ustedes que esta fuera la memoria de su computadora. En este caso, cuando la información llega a la memoria de la computadora, y vamos a referirnos, por ejemplo, cuando abrimos un programa, estamos hablando de la memoria RAM. Más específicamente, cuando nosotros iniciamos un programa, el programa se alojaría en una posición de memoria como esta, por ejemplo, asumiendo que esto está representando a la memoria, ¿no? Como les digo. Después, si abrimos otro programa, el programa va a localizarse sobre el programa que hemos abierto. Bueno, eso es obvio. En un caso dado diríamos sí, pero eso es obvio. Otro programa también que abramos, por ejemplo, el Internet Explorer encima. Si abrimos el Word, otro encima. Si abrimos el Visual Studio, se van apilando los programas. Entonces, cuando luego se apaga la computadora o cuando se van a desalojar los programas de alguna manera, por ejemplo, el sistema no le convendría tener que sacar o buscar el de arriba, o sea, chiparse. Lo que hace el sistema es ir desapilando, es decir, saca el último programa que ingresó, luego saca el otro programa que había ingresado previamente, y así sucesivamente los va sacando de la memoria. Esta organización de ingreso de información y salida de información es óptima, porque así se pueden ubicar más rápidamente los elementos, se pueden organizar mejor los elementos, y la memoria de la computadora, juntamente con obviamente el sistema operativo y los elementos que ayudan y que son para poder almacenar datos en la memoria RAM, trabajan de esa manera. Entonces, este es uno de los ejemplos de cómo se necesita esta estructura, y por eso en la estructura de datos, ¿no? Estudiamos esto, lo que se denomina el manejo de las pilas. También hay otra sección que va a ser muy útil, y por eso es que yo enseño primero esta parte, que es la recursividad, y donde son programas más evolucionados que ustedes van a aprender y que necesitan el conocimiento de esta técnica, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es bien sencillo, es decir, vamos a crear un vector, y ese vector puede tener obviamente un tamaño determinado. Ya no es muy importante eso del tamaño, podemos definirlo. Si imaginan, la memoria sería la capacidad de la memoria, digamos, ¿no? Pero sí, lo que sí necesitamos es un apuntador que nos diga en qué lugar está el último elemento. Por ejemplo, con ese apuntador o índice, nosotros en un for lo manejamos con una i, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la primera vez tendría que estar fuera del vector. Si queremos, la posición 0 la estaríamos desperdiciando, pero digamos que, no hay problema, ¿sí? Puede también estar en -1, no hay problema. Entonces, cuando la pila está vacía, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. La pila está vacía, está llena, y meter datos son procesos que hay que tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo,
Cuando la pila está vacía, yo no tengo elementos, entonces significa que el tope está fuera del vector, ¿sí? Cuando meta un dato, es decir, ingreso un nuevo elemento, ¿sí? Sería que se ha movido el top y ahora está apuntando al último dato de la pila. Bueno, en este caso es uno solo. Si metemos otro dato más, ¿sí? El top va a avanzar. Bueno, obviamente si metemos un dato, lo primero que tenemos que hacer es avanzar el top o el apuntador y luego meter la información, ¿sí? Entonces de esa manera estaríamos metiendo datos. Ahora, si queremos sacar, el top simplemente tiene que descender, es decir, no nos interesa borrar, eliminar nada. En este caso solamente hay hasta aquí de elementos, no hay más, ¿sí? ¿Qué significa eso? Es decir, que cuando yo elimino un elemento, lo único que yo hago es mover el top hacia abajo, ¿no? Estoy sacando, saqué este otro. Entonces, si yo pudiera hacer un listado o verificar cuántos elementos tiene la pila, ahora tiene uno. ¿Por qué uno si aquí hay otros dos? No, solamente tiene uno porque el top está apuntando a un elemento. Ahora, si saco este último, entonces el top, lo único que tengo que hacer es sacarlo ya, en este caso, fuera del vector. Entonces ahora, por ejemplo, la pila está vacía. ¿Pero cómo sé que la pila está vacía? Entonces, yo sé que la pila está vacía, ¿sí? Si el top es igual a 0, ¿sí? Ahora podemos también manejar otro concepto, imaginemos, y ver cómo se hace la pila llena. Por ejemplo, ya tengo más elementos. Digamos que yo he definido una pila de ese tamaño, es decir, es de 7 elementos. Entonces yo tendría que considerar un max, es decir, por ejemplo, el max que yo voy a definir es de 7 elementos. Entonces, cuando está llena la pila, llena es cuando el top está en max. Esto ya sería para la programación. Ahora, ¿cómo sería ingresar? Ingresar un elemento tendría las siguientes funciones. Simplemente el top incrementa, pero debemos verificar que no esté llena, ¿no?, la pila. Eso no hay que olvidarse. Y luego en el vector, porque vamos a definir un vector para poder manejar el índice, en la posición top, ahí colocaría yo el elemento, por así decir, un 55, ¿sí? Eso sería el tema del ingreso. Ahora, si quiero sacar de la pila, ¿no?, si quiero sacar de la pila, lo único que tengo que hacer es top menos. Ahora, estos conocimientos que se imparten, ¿no?, o sea, lo que habíamos dicho, saco y decremento, ¿no? Les decía que estos conocimientos que se imparten precisamente van en relación a todo lo que es la computación, las computadoras, los programas, ¿sí? Les puedo decir que en la pila nosotros siempre vamos a tener cosas, es decir, la pila no está vacía como nosotros creemos. La pila de la memoria o las memorias pueden contener alguna información. Lo que determina si tienen o no tienen información son los apuntadores, es decir, aquellos elementos que nos indican en qué posición están los datos o dónde están los datos. En este caso, la primera forma de almacenamiento que conocemos ahorita con ustedes es la pila. Entonces, por ejemplo, el top me diría que yo tengo 7 datos prácticamente en este caso, ¿sí? Tengo hasta la posición 7. Si yo saco un elemento, entonces tengo 6, ¿sí? Entonces, ¿quién me está marcando?
¿Quién me está marcando? El top, es decir, esos son los elementos que manejan la cantidad. Entonces, para la pila, para la programación, vamos a necesitar entonces tanto el objeto de saber si está vacía. ¿Por qué saber si está vacía? Es decir, yo no puedo sacar si está vacía. Si está llena, yo no puedo meter o ingresar datos si está llena, ¿no? Y para ingresar top más, colocar el elemento en la posición del vector que indica top, y para sacar top menos, ¿sí? Ya.